Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes, trayéndoles una noticia que sinceramente nos ha tocado el corazón a muchos. Para quienes siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, y en especial las historias que nos encantan, hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes y ha generado un mar de emociones. Kerem Bürsin llora al reencontrarse con Hande Erçel. Sí han escuchado bien, y hoy vamos a desmenuzar todo lo que rodea este conmovedor momento. Espero que estén listos porque esto está cargado de sentimiento y nos va a dar mucho de qué hablar. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les toma un segundo y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de novedades, análisis y por supuesto, las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El título lo dice todo. Kerem Bürsin llora al reencontrarse con Hande Erçel. Para quienes no están familiarizados, Kerem y Hande son dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía. Se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja que conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una de las relaciones más comentadas y adoradas del espectáculo. Durante el rodaje su amistad floreció, y poco a poco se rumoreaba que su vínculo iba más allá de la pantalla. Finalmente confirmaron su relación y sus fans, los famosos Hanker, enloquecieron de felicidad. Verlos juntos, ya sea en entrevistas, eventos o compartiendo momentos en redes sociales, era un deleite. Transmitían una complicidad y un amor que era contagioso. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, las cosas cambian. Hace un tiempo se confirmó su separación, y aunque fue un golpe para muchos de sus seguidores, siempre mantuvimos la esperanza de que su amistad y respeto mutuo prevalecieran. Y es precisamente esta esperanza la que ha cobrado vida con este reciente reencuentro. Las imágenes y los vídeos de este emotivo encuentro comenzaron a circular hace poco, y la reacción fue instantánea. Se trató de un evento específico, un encuentro organizado o quizás una coincidencia que se volvió viral. Lo que sí es cierto es que cuando Kerem vio a Hande después de un tiempo, las emociones lo embargaron. Los reportes y los testigos presenciales describen un momento de pura espontaneidad y vulnerabilidad. Se dice que al verla, Kerem no pudo contener las lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alegría, de sorpresa, de quizás un reencuentro que anhelaba más de lo que él mismo creía. Es importante recalcar la diferencia, no se trata de una tristeza por la separación, sino de una manifestación de la profunda conexión y el afecto que todavía existe entre ellos. En el vídeo que se hizo público, se puede observar a Kerem conmovido, con los ojos visiblemente afectados, pero con una sonrisa genuina en el rostro. Hande, por su parte, se muestra cálida y comprensiva, quizás intentando consolarlo o simplemente compartiendo el mismo sentimiento de alegría por el reencuentro. Este tipo de momentos son los que demuestran que a pesar de las idas y venidas de las relaciones, el afecto y el respeto que se cultivaron pueden perdurar. Para los fans de Senkalkapm, y especialmente para los Hanker, este reencuentro es como un bálsamo. Es una señal de que aunque su relación sentimental haya terminado, el vínculo humano y la amistad que los unió siguen siendo fuertes. Muchos interpretan este llanto de Kerem como una prueba de lo mucho que Hande significó y significa para él. Es una muestra de que el tiempo y la distancia no han borrado el cariño, sino que quizás lo han intensificado, permitiéndole apreciar aún más la persona y la conexión que compartieron. En un mundo donde las relaciones a menudo se tildan de efímeras o superficiales, un momento como este nos recuerda la profundidad de las conexiones humanas y la belleza de un amor que, aunque cambie de forma, no desaparece por completo. Analizando un poco más allá de las lágrimas, podemos inferir varias cosas. Primero, la madurez de ambos actores. A pesar de ser figuras públicas con vidas expuestas a los medios, lograron mantener un nivel de respeto y cordialidad tras su ruptura. Que Kerem se permita mostrarse tan vulnerable ante ella, y que Hande reaccione con tanta empatía, habla de un entendimiento mutuo y de un cariño que trasciende las etiquetas de expareja. Segundo, la durabilidad del impacto que tuvieron como pareja. Senkalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La química entre Kerem y Hande creó una conexión tan fuerte con el público que incluso después de su separación, la gente seguía esperando y deseando lo mejor para ellos, tanto individualmente como en algunos casos, juntos.
Este reencuentro, aunque sea a nivel amistoso, reaviva esas esperanzas y esa nostalgia en los fans. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido una punzada de emoción al reencontrarse con alguien importante en su vida después de un tiempo? Es una mezcla de sorpresa, de alegría, de recordar viejos tiempos, de ver cuánto ha cambiado la persona y cuánto has cambiado tú. Si a eso le sumamos la intensidad de las relaciones mediáticas, donde cada detalle se magnifica, tenemos un evento que sin duda merece ser comentado. Las redes sociales estallaron con comentarios de apoyo, de alegría, de quienes celebran este reencuentro como una nueva oportunidad, aunque sea solo para reafirmar su amistad. Otros, más románticos, sueñan con una posible reconciliación, aunque sea prematuro hablar de ello. Lo importante aquí es la autenticidad del momento. La reacción de Kerem no fue calculada, fue un impulso genuino de la emoción. Es fascinante observar cómo un momento tan personal, como puede ser un reencuentro emotivo, se convierte en noticia mundial y genera tanta conversación. Esto nos dice mucho sobre nuestro interés colectivo en las historias de amor, en las relaciones humanas y en la forma en que las celebridades navegan por sus vidas personales mientras están bajo el escrutinio público. Kerem y Hande, a pesar de su separación, siguen siendo una pareja querida por muchos y su historia, con sus altos y bajos, continúa cautivando. Este llanto, más que una señal de debilidad, es una muestra de la fuerza de los vínculos que se crearon. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y los personajes hay personas con emociones reales, capaces de amar, de sentir y de conmoverse. Para finalizar, podemos decir que el reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, marcado por las lágrimas de Kerem, ha sido un evento que ha tocado las fibras sensibles de muchos. Hemos visto cómo una conexión profunda puede trascender una relación sentimental, dejando tras de sí un legado de afecto y respeto. Las lágrimas de Kerem, lejos de ser un signo de tristeza, se interpretan como una manifestación genuina de la alegría y la emoción de ver de nuevo a alguien que fue y sigue siendo importante en su vida. Para los fans, este momento es un bálsamo, una reafirmación de que los vínculos verdaderos perduran y que la amistad puede ser tan poderosa como el amor. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, por interesarse en estas historias que tanto nos apasionan. Espero que les haya gustado este recorrido por el emotivo reencuentro de Kerem y Hande. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este momento. ¿Les conmovió? ¿Creen que la amistad puede superar cualquier barrera? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus reflexiones y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos puedan enterarse de esta conmovedora noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos vídeos y sigamos conectados. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.